Marco, si publicas esos documentos te van a matar. La advertencia de Óscar Naranjo resonaba por teléfono en plena medianoche. El periodista Marco Herrera comenzó a temblar mientras miraba los archivos en sus manos. Naranjo, estos documentos pueden derribar al gobierno, susurró. Exactamente por eso estás en peligro. La voz de Óscar estaba tensa. Pero el pueblo debe conocer la verdad. Marco estaba decidido. Esta conversación telefónica que comenzó esa noche a las 2:30 de la madrugada se convertiría, 6 horas después, en el inicio del mayor escándalo político que sacudió a toda Colombia. Era una noche lluviosa de noviembre cuando Marco Herrera trabajaba hasta tarde en las oficinas del periódico El Nacional. Como periodista de investigación, estaba acostumbrado a las noches largas, pero esta era diferente. A las 11:47 de la noche, había recibido una llamada anónima. Periodista Herrera, tengo algo que cambiará su carrera. Estacione su auto en el Parque Nacional a medianoche. Venga solo. Marco había dudado, pero su instinto de periodista pudo más que sus temores. En el parque, bajo la lluvia, un hombre encapuchado le había entregado una caja de cartón. Aquí está la verdad sobre el gobierno. Use esta información sabiamente. Su vida depende de ello. Cuando Marco regresó a su oficina y abrió la caja, se quedó sin aliento. Dentro había documentos oficiales, grabaciones de audio, fotografías comprometedoras y extractos bancarios que mostraban el mayor esquema de corrupción en la historia política de Colombia. Sus manos temblaban mientras revisaba cada página. No era solo corrupción común, era una conspiración que involucraba al presidente, 5 ministros y una red internacional de lavado de dinero. El primer documento que llamó su atención llevaba el sello presidencial, Operación Cóndor Dorado, clasificado. Era un plan detallado para desviar fondos de programas sociales hacia cuentas privadas en el extranjero. El monto, 15 billones de pesos en 3 años. Marco no podía creer lo que leía. Mientras continuaba revisando, encontró fotografías que lo dejaron helado. El presidente cenando con Pablo Ernesto Domínguez, el mismo criminal internacional que había sido mencionado en investigaciones anteriores. Las fotos estaban fechadas apenas 2 meses atrás, en una lujosa villa en las Bahamas. Pero lo más impactante vino después, grabaciones de audio de reuniones secretas en Casa de Nariño. La voz del presidente era inconfundible: necesitamos mover 2 billones más a las cuentas de Panamá antes de que termine el año. Los programas sociales pueden esperar. Una segunda voz respondía: señor presidente, ¿y si los medios descubren algo? Para eso tenemos a nuestros amigos en los periódicos. Ellos se encargarán de distraer al público. Marco sabía que tenía en sus manos la historia más importante de su vida, pero también sabía que estaba caminando en un campo minado. Decidió llamar a la única persona en quien confiaba completamente, Óscar Naranjo. A las 2:30 de la madrugada, marcó el número que conocía de memoria. ¿Naranjo? Soy Marco Herrera. Necesito verte urgentemente. Marco, ¿qué pasa? Es muy tarde. Tengo documentos que van a cambiar este país. Pero creo que estoy en peligro. Hubo un silencio antes de que Óscar respondiera. Nos vemos en tu oficina en 20 minutos. No hables con nadie más. Cuando Óscar llegó a las oficinas del Nacional, encontró a Marco rodeado de papeles, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Muéstrame lo que tienes, dijo Óscar sin preámbulos. Marco comenzó a explicar mientras mostraba cada documento. Con cada revelación, el rostro de Óscar se oscurecía más. Marco, ¿entiendes la magnitud de lo que tienes aquí? Creo que sí, pero necesito tu ayuda para verificar la autenticidad. No necesitas verificar nada. Reconozco estos documentos. Algunos de ellos son parte de investigaciones clasificadas que se perdieron misteriosamente. Óscar tomó una de las grabaciones y la escuchó cuidadosamente. Su expresión cambió por completo. Marco, esta grabación fue hecha en mi oficina hace 6 meses. Yo estaba presente en esa reunión.
¿Qué reunión? Una reunión de seguridad nacional donde discutimos estas mismas operaciones. Pero los registros oficiales fueron accidentalmente destruidos. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Qué más sabes? Sé que hay una lista de periodistas marcados para ser neutralizados si se acercan demasiado a la verdad. Tu nombre está en esa lista. El miedo recorrió la espina dorsal de Marco. ¿Cómo lo sabes? Porque yo ayudé a crear esa lista, creyendo que era para protección. Ahora veo que era para silenciamiento. Oscar se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina. Marco, publicar estos documentos significa guerra. Una guerra contra el poder más alto del país. Entonces así sea. No puedo quedarme callado mientras roban el futuro de Colombia. Oscar se detuvo frente a la ventana. ¿Sabes quién te dio estos documentos? No, pero déjame mostrarte algo más. Marco sacó una carpeta especial. Aquí están los detalles de Operación Silencio. Un plan para eliminar físicamente a periodistas problemáticos. Oscar leyó la carpeta y palideció. Marco, aquí está tu foto. Y la mía también. Las fotografías eran recientes, tomadas sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Debajo de cada foto había información personal, direcciones, rutinas diarias, personas cercanas. Nos han estado vigilando durante meses, murmuró Oscar. ¿Y qué vamos a hacer? Marco preguntó. Vamos a atacar primero. Pero necesitamos hacerlo bien. Si fallamos, no solo morimos nosotros. Muere la verdad. Oscar se sentó frente a Marco. Tengo contactos en medios internacionales. CNN, BBC, The Washington Post. Si publicamos simultáneamente en Colombia y en el extranjero, será más difícil silenciarnos. ¿Crees que funcionará? Es nuestra única oportunidad. Mientras preparaban la estrategia, Marco descubrió otra carpeta que había pasado por alto: Operación Media Control. Los documentos mostraban cómo el gobierno había comprado editores de los principales medios colombianos. Mira esto, Naranjo. Lista de periodistas en nómina del gobierno. 47 nombres, incluyendo directores de noticias de televisión y editores de periódicos. Oscar revisó la lista. Reconozco a la mayoría. Ahora entiendo por qué ciertas historias nunca salen a la luz. Hay más. Aquí están los montos. Algunos reciben hasta 200 millones de pesos mensuales por mantener silencio. Marco mostró los extractos bancarios, y aquí está la prueba de los pagos. Marco, esto explica por qué nuestras investigaciones anteriores fueron bloqueadas. No era coincidencia. Los dos hombres trabajaron durante 3 horas más, organizando los documentos y planificando la publicación. A las 6 de la mañana, tenían un plan: publicación simultánea en El Nacional y 3 medios internacionales, con copias de seguridad enviadas a organizaciones de derechos humanos. Pero cuando Marco se preparaba para enviar los primeros borradores, su teléfono sonó. Número desconocido. Marco Herrera. ¿Quién habla? Alguien que sabe lo que estás planeando. Tienes 1 hora para entregar todos los documentos que recibiste anoche. No sé de qué habla. Marco, sabemos que Oscar Naranjo está contigo. Sabemos que están en tu oficina. Tienen 1 hora. La llamada terminó. Marco miró a Oscar. Nos descubrieron. Era de esperarse. La pregunta es, ¿cómo? Oscar revisó la oficina cuidadosamente y encontró 3 dispositivos de escucha ocultos. Marco, nos han estado oyendo desde que llegué. ¿Qué hacemos ahora? Aceleramos el plan. Tienes que publicar ahora, antes de que sea tarde. Marco se sentó frente a su computadora. Dame 30 minutos. No tenemos 30 minutos. Tenemos 10. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras escribía el artículo más importante de su carrera. Mientras Marco escribía, Oscar vigilaba por la ventana. Marco, hay vehículos sospechosos rodeando el edificio.
¿Cuántos? 3 que puedo ver. Probablemente hay más. Marco continuó escribiendo. Casi termino el primer artículo. ¿Cuántos artículos planeas? 5. 1 para cada escándalo principal. No tenemos tiempo para 5. Publicas uno ahora con la información más explosiva. Marco seleccionó los documentos más impactantes, las grabaciones del presidente, las fotografías con Pablo Domínguez y los extractos bancarios de las cuentas en Panamá. Listo. Enviando a El Nacional y a CNN simultáneamente. Presionó Enter. En ese momento, escucharon pasos pesados en el pasillo. Marco, nos encontraron. Óscar sacó su arma reglamentaria. Hay otra salida. Escalera de emergencia al final del pasillo. Ve. Yo los retendré. No voy a dejarte aquí. Marco, si los dos morimos, la verdad muere con nosotros. Ve y asegúrate de que la historia lleve al mundo. Marco tomó una copia de los documentos más importantes y corrió hacia la escalera de emergencia. Detrás de él, escuchó a Óscar gritar: «¡Alto! Policía Nacional!». Luego, disparos. Marco corrió escaleras abajo con el corazón latiendo como un tambor. Cuando llegó a la planta baja, su teléfono vibró. Mensaje de CNN confirmando que habían recibido el artículo y lo publicarían en 1 hora. También había un mensaje de Óscar: «Estoy bien. Los retrasé. Sigue con el plan». Marco salió del edificio por la puerta trasera y se dirigió a su auto. Mientras conducía, llamó a su editor: «Jefe, publique inmediatamente el artículo que acabo de enviar». «Marco, ¿estás loco? Son las 7 de la mañana. Publíquelo ahora o nunca más tendremos oportunidad». «¿De qué hablas?» «Del artículo más importante en la historia de El Nacional». Mientras hablaba, Marco vio por el espejo retrovisor que lo seguían. Aceleró: «Jefe, me están persiguiendo. Si algo me pasa, publique todo lo que está en mi servidor». El editor, asustado por la urgencia en la voz de Marco, accedió a publicar inmediatamente. A las 7:30 de la mañana, el artículo apareció online con el titular: «Documentos filtrados revelan corrupción masiva en la presidencia». En minutos, las redes sociales explotaron. A las 8 de la mañana, CNN publicó su versión en inglés. Para las 8:30 de la mañana, el hashtag #documentospresidencia era tendencia mundial. Marco había logrado llegar a un lugar seguro, la casa de su hermana en las afueras de Bogotá. Desde allí, continuó enviando documentos adicionales a medios internacionales. Cada hora publicaba nuevas revelaciones: los ministros corruptos, las cuentas en paraísos fiscales, los contratos fraudulentos. A las 10 de la mañana, el primer ministro anunció su renuncia. A las 11 de la mañana, una manifestación espontánea se formó frente a Casa de Nariño. A mediodía, 3 ministros más habían renunciado. El gobierno estaba en caída libre. Óscar, que había logrado escapar de la oficina después de un enfrentamiento con agentes de seguridad corruptos, se reunió con Marco a las 2 de la tarde. «Marco, ¿viste las noticias? Todo el país está hablando de esto. ¿Estás herido?» «Solo rasguños. Pero esto no ha terminado. Ahora van a venir con todo». «Ya lo sé. Por eso publiqué todo de una vez. Ahora es imposible detener la verdad». Óscar sonrió. «Creo que acabamos de hacer historia». «No, Naranjo. Acabamos de salvar al país». A las 4 de la tarde, el Procurador General anunció una investigación especial. A las 6 de la tarde, el Congreso convocó una sesión de emergencia. A las 8 de la tarde, el presidente apareció en televisión nacional, negando todos los cargos pero claramente bajo enorme presión. Sus palabras sonaban huecas frente a la avalancha de evidencia que Marco había desatado. Los días siguientes fueron un huracán mediático. Medios internacionales enviaron corresponsales especiales a Colombia.
El FBI anunció que abriría una investigación sobre el lavado de dinero en territorio estadounidense. La DEA confirmó que Pablo Domínguez estaba siendo buscado activamente. Marco y Óscar se convirtieron en figuras públicas, protegidos por escolta internacional debido a las amenazas constantes. Una semana después de la publicación, el presidente anunció que no buscaría la reelección. 2 semanas después, la Fiscalía General presentó cargos formales contra 5 ministros. Un mes después, se recuperaron 8 billones de pesos en cuentas bloqueadas internacionalmente. Pero lo más importante fue el cambio en la conciencia nacional. Los colombianos habían visto que la verdad, cuando es revelada con valentía, puede derrotar incluso a los más poderosos. Marco Herrera recibió el Premio Internacional de Periodismo de Investigación. En su discurso de aceptación, dijo: "Este premio no es mío. Es de todos los colombianos que creen que la verdad debe prevalecer sobre el poder". Óscar Naranjo fue promovido a director de Transparencia Gubernamental, un cargo creado especialmente después del escándalo. Su primera declaración fue: "Nunca más permitiremos que la corrupción se esconda en las sombras". El gobierno que siguió implementó reformas sin precedentes: transparencia total en contratos gubernamentales, auditorías internacionales obligatorias y protección legal para periodistas de investigación. Colombia se convirtió en un modelo de transparencia gubernamental para toda América Latina. Todo porque un periodista valiente decidió que la verdad era más importante que su seguridad personal, y porque tuvo un aliado que creyó que la justicia estaba por encima de las conveniencias políticas. Años después, cuando Marco escribió su libro sobre esa noche que cambió Colombia, lo tituló Operación Medianoche, cuando la verdad venció al poder. La dedicatoria decía: "Para Óscar Naranjo, quien me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo". Y en la última página, una reflexión que se convirtió en lema nacional: "La democracia no se defiende sola. La defienden ciudadanos valientes que se atreven a decir la verdad cuando todos prefieren el silencio". Esa medianoche de noviembre, cuando Marco recibió esos documentos bajo la lluvia, no sabía que estaba recibiendo el futuro de su país. Que su decisión de publicar, a pesar del peligro, devolvería la esperanza a millones de colombianos. Que su valentía inspiraría a una generación de periodistas a nunca rendirse ante el poder corrupto. Pero la historia no terminó ahí. 6 meses después del escándalo, Pablo Domínguez fue extraditado a Colombia y confesó detalles aún más impactantes. Reveló una red de corrupción que se extendía por 12 países latinoamericanos, con Colombia como el centro de operaciones. Sus confesiones llevaron a investigaciones en Brasil, México, Argentina y Perú. Marco fue invitado a liderar un equipo internacional de periodistas para investigar estas conexiones. Durante un año, trabajó con Óscar y reporteros de 5 países para desentrañar lo que se conoció como la Red Dorada, un sistema de lavado de dinero que movía más de 500 billones de pesos anuales en toda América Latina. Las revelaciones continuaron surgiendo como ondas expansivas. Se descubrió que el esquema no solo robaba dinero público, sino que financiaba campañas políticas en toda la región. Candidatos presidenciales, senadores, gobernadores y alcaldes habían recibido dinero sucio sin saberlo, convirtiéndose en títeres involuntarios de la organización criminal. Marco documentó cómo la red había influenciado elecciones en 7 países, siempre favoreciendo a candidatos que protegerían sus intereses económicos. La investigación reveló que tenían un manual de operaciones con 200 páginas detallando cómo infiltrar gobiernos, comprar funcionarios y controlar medios de comunicación. Óscar Naranjo, en su nuevo cargo, implementó un sistema de inteligencia artificial para detectar patrones de corrupción en tiempo real. El sistema, llamado Proyecto Transparencia, monitoreaba todas las transacciones gubernamentales, contratos públicos y movimientos bancarios sospechosos. En su primer año de operación, detectó 847 irregularidades, resultando en 156 investigaciones y 89 arrestos. Otros países comenzaron a adoptar el sistema colombiano,
convirtiendo a Colombia en un líder mundial en tecnología anticorrupción. Marco escribió artículos semanales documentando cada avance, cada descubrimiento, cada victoria contra la impunidad. La transformación de Colombia fue tan dramática que atrajo la atención mundial. La ONU creó un programa especial llamado Modelo Colombia para ayudar a otros países a implementar reformas similares. Marco y Óscar viajaron por el mundo compartiendo su experiencia. Como un periodista valiente y un funcionario íntegro pueden cambiar la historia de una nación. Sus conferencias se volvieron legendarias, especialmente la anécdota de esa medianoche cuando todo cambió. La corrupción prospera en la oscuridad, decía Marco en cada presentación. Pero basta una luz para disipar toda la oscuridad. El impacto económico fue inmediatamente visible. Con la corrupción reducida dramáticamente, Colombia experimentó un crecimiento sin precedentes. Los recursos que antes se filtraban a cuentas privadas ahora se invertían en educación, salud e infraestructura. Se construyeron 500 nuevas escuelas, 200 hospitales y 1,000 kilómetros de carreteras en 2 años. La pobreza disminuyó un 40% en 3 años. La confianza internacional se disparó, atrayendo inversión extranjera récord. Empresas multinacionales que habían evitado Colombia por décadas comenzaron a establecer operaciones importantes. Marco estableció la Fundación Verdad y Transparencia, dedicada a entrenar periodistas de investigación en toda América Latina. La fundación otorgaba becas, proporcionaba protección legal y tecnología de seguridad a periodistas que enfrentaban amenazas. En 5 años, había entrenado a más de 2,000 periodistas en 18 países. Muchos de ellos replicaron el modelo de Marco, exponiendo corrupción en sus propios países y generando oleadas de reforma democrática en toda la región. La fundación también creó una base de datos internacional de documentos filtrados, accesible a periodistas verificados de todo el mundo. Óscar desarrolló una red de funcionarios íntegros en toda América Latina, conocida informalmente como la Red de la Transparencia. Eran jueces, fiscales, policías y burócratas honestos que se comunicaban secretamente para coordinar investigaciones transnacionales. Cuando surgía un caso de corrupción que cruzaba fronteras, esta red actuaba simultáneamente en múltiples países, haciendo imposible que los criminales escaparan simplemente huyendo. La red logró desmantelar 47 organizaciones criminales internacionales en su primer año de operación. El legado de esa medianoche se extendió mucho más allá de Colombia. Se convirtió en símbolo global de que la verdad siempre puede vencer al poder cuando encuentra personas valientes dispuestas a defenderla. Universidades de periodismo en Harvard, Oxford y la Sorbona crearon cátedras especiales sobre el caso Herrera Naranjo, estudiando cómo una sola noche puede cambiar el curso de la historia. Estudiantes de todo el mundo visitaban Colombia para estudiar la transformación del país. Pero quizás el impacto más profundo fue en la conciencia colectiva. Una nueva generación de colombianos creció sabiendo que su país había vencido a la corrupción, que la transparencia era posible, que los ciudadanos comunes podían derrotar a los poderosos cuando se atrevían a actuar. Esta generación, conocida como los hijos de la transparencia, se caracterizaba por su rechazo absoluto a cualquier forma de corrupción, su exigencia de rendición de cuentas y su participación activa en la vida democrática. Marco y Óscar, ahora en sus años 50, continuaron trabajando juntos en investigaciones cada vez más complejas. Su asociación se había convertido en legendaria: el periodista que se atrevía a publicar la verdad y el funcionario que se atrevía a aplicar la justicia. Juntos habían demostrado que cuando el periodismo independiente y las instituciones íntegras trabajan unidos, pueden lograr lo imposible. Su historia se enseñaba en escuelas como ejemplo de valentía cívica, de cómo individuos comprometidos pueden transformar sociedades enteras. En el 10º aniversario de esa medianoche que cambió Colombia, Marco escribió en su columna semanal: «Hace 10 años, un desconocido me entregó una caja con documentos bajo la lluvia. No sabía que estaba recibiendo el futuro de mi país. Esa noche aprendimos que la democracia no es un regalo, es una conquista diaria».
que la transparencia no es un lujo, es una necesidad, que la verdad no es una opción, es una obligación, y que cuando ciudadanos valientes se unen para defender estos principios, pueden mover montañas, derribar tiranos y construir naciones más justas. Al final, esa fue la lección más poderosa, que la verdad, cuando encuentra personas valientes dispuestas a defenderla, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando sale, tiene el poder de transformar no solo naciones, sino la conciencia misma de la humanidad sobre lo que es posible cuando elegimos la valentía por encima de la comodidad, la verdad por encima de la conveniencia, y la justicia por encima del poder.